presentes, ya sabemos que los presentes físicamente y los presentes a través del online. Como ocurre a menudo, me toca presentar a alguien que es muy querido de la casa, que ya es un colaborador histórico y un gran colaborador y una gran persona, y una de las personas con las que más me gusta encontrarme, porque con los que puedo hablar de filosofía sin que se retraiga y sin que incluso mostrando un conocimiento bastante más amplio que el de un servidor de muchos autores y de muchas circunstancias. Aparte de eso, yo creo que es el profesor de esta casa y profesor de muchos otros sitios y profesional muy reconocido. Yo creo que es de los más grandes eruditos en todos los autores psicoanalíticos. He hablado de filosofía, pero vamos, no hay autor psicoanalítico del que de pronto se hable que él no conozca, no solo que no conozca de nombre, sino que sepa describir a qué se dedicó y qué es lo que publicó y qué es lo que decía. Sí, no, pero vamos, es sorprendente y me encantaría poder tener ese dominio que Ariel Lieberman tiene. Ariel Lieberman Isod es doctor en psicología y psicoanalista, miembro docente de la APM y de la IPA, miembro del IPR y de IARP, y también es miembro del colectivo Grita, que es donde algunas veces nos reunimos y donde debatimos sobre diversos temas. Entre sus obras, una introducción a la obra de Donald Winnicott, que publicó junto con Augusto en el año 11 en nuestra colección de Ágora Relacional, y Winnicott hoy, que es anterior en Simática, donde era una colección de colaboraciones de diversos autores, ambas realizadas como dice el texto, con Augusto Abello. Abello o Abello, siempre tenemos esa pelea. Dice que perdió el acento al cruzar el charco. El título de la introducción hoy no la he repetido, ya la he repetido varias veces, pero ya sabemos que estamos repasando algunos textos clásicos de Freud desde la perspectiva nuestra, desde la perspectiva relacional. Y hoy nos va a hablar Ariel del malestar en la cultura, de esa obra que publicó en 1930 y que es una de las obras de Freud llamadas sociológicas de mayor calado. Nada más, no sé si tú quieres añadir algún prólogo, algún prefacio. No, ahora todo está escrito. Como es una conferencia, es más escrito que muy bien. La he traído escrita con cosa de... Pues vamos a ello. Muchas gracias por estar con nosotros también. Como quieran, sí. Muchas gracias, Ariel. No, gracias a ti, Carlos. Bueno, gracias por la invitación. Acá lo tengo escrito también, pero te lo agradezco, después lo digo cuando lo leo. Pero gracias a ti por la invitación y a Ágora, ¿no? Quería comenzar con unos epígrafes. Voy a leer la conferencia, porque lo entiendo más como una conferencia, son unos 40 minutos, un poco densos, pero espero puedan soportar los presentes. Me voy a dirigir mirando más a los presentes, si es que miro, porque me cuesta mucho, me veo de perfil aquí, es medio raro encontrarme de perfil, ¿no? Es un encuentro extraño, digamos, conmigo mismo, así donde se me notan ciertas facciones semitas muy claras. Bueno. Hay un montón pero bueno, dos epígrafes, digamos, para comenzar la conferencia, así simplemente evocativos. Uno de Adam Phillips, que dice: ¿por qué es tan difícil en un lenguaje secular describir nuestro desvalimiento y desamparo como un don, tanto como una maldición? Y el segundo epígrafe es de Freud, del texto que también después cito, que se llamaba Consideraciones de actualidad acerca de la guerra y la muerte, de 1915. Y dice Freud: la afrenta y la dolorosa desilusión que experimentamos por la conducta inculta
de nuestros conciudadanos del mundo en la presente guerra no estaban justificadas. Descansaban en una ilusión de la que éramos prisioneros. En realidad, no cayeron tan bajo como temíamos, porque nunca se habían elevado tanto como creíamos. Bueno, elevado tanto como creíamos, que no cayeron tanto como temíamos, porque nunca se habían elevado tanto como creíamos. Me gustaría comenzar esta charla, bueno, agradeciéndole a Carlos, cosa que ya ha hecho, y a Ágora. Hace mucho tiempo venimos pensando en Grita, justamente, que le evocabas recién, por iniciativa de un colega y alumno, que ahora es alumno, bueno, lo nombro Borja Aula, que había, ¿no? Bueno, ahora es colega, del alumno, máster. alumno. Fue alumno, sí, fue alumno y después, ahora es exalumno, obviamente, colega del máster, que propuso en su día, ¿no?, el interés de realizar una serie de conferencias, un curso sobre el pensamiento de Freud, ya que él pensaba, y yo estoy muy de acuerdo, que Freud era poco leído y que muchas veces solo se lo citaba, no siempre, por supuesto, para cuestionarlo, haciendo poco honor a la talla de su pensamiento. El objetivo que me propongo, pues, es despertar interés en su lectura y mostrar cómo puede seguir enriqueciéndonos hoy. Esta idea original cobró la forma de este ciclo cuyo título general, del que caí en la cuenta hace poco, por eso hago una pequeña trampa, me parece, en la exposición, dividiré, ¿no? Esperen, me he perdido. Voy haciendo comentarios y ya estoy acostumbrado aquí más a hacer comentarios que a leer. La idea original cobró que el título, ¿no?, que se le ha puesto, que se llama, y que no lo he escrito acá, se llama Freud desde la posmodernidad. Yo lo voy a dividir en dos partes. Una parte que es una lectura de Freud y una segunda parte en la que diré algo sobre la posmodernidad. Pero en el fondo sé y soy consciente de que hago un poquito de trampa al título, porque realmente me di cuenta del título hace muy poquito. Del título del ciclo, digamos, ¿no? No del título de lo de hoy, que era hablar sobre el malestar en la cultura. Pero cuando vi el título del ciclo, ya era complicado. Es un desafío, ese título es un título complejo, que creo que es una buena apuesta que propone Carlos, pero creo que lleva, por lo menos a mí me va a llevar un tiempo de, tal vez algo salga en la conversación posterior. Cuando Carlos nos propuso elegir algún trabajo de Freud para comentar, creo que elegí El malestar en la cultura, porque en aquel momento estaba pensando cosas en relación al problema de la moral en su pensamiento, y estaba sumergido en la lectura de este trabajo. Pero los acontecimientos de los últimos tiempos, sobre todo de este último mes, en el que la guerra de Ucrania ha entrado en nuestras casas con imágenes terribles y buenas razones para preocuparnos por el futuro de ese pueblo que defiende su soberanía, así como por el futuro de la humanidad toda, me han hecho pensar que tal vez era conveniente reorientar mi ponencia y aprovechar que Freud habla en este texto de la destructividad humana para, junto con él, realizar algunas reflexiones que nos permitan tanto comprender su pensamiento, idea original de este ciclo, como para que nos ofrezca algunas claves o debates para comprender nuestro tiempo. En este trabajo, o sea, el trabajo que vamos a comentar fundamentalmente es Malestar en la cultura, ¿no? Freud aborda tal cantidad de cuestiones, lo habrán notado en su lectura, que no es fácil delimitar en qué cosas uno querría poner el acento, ya que muchas de ellas son igualmente tentadoras para introducir su pensamiento. A esto se suma la dificultad, propia de casi toda conferencia, de situar a nuestro interlocutor para que la exposición cobre algún sentido para quien lo escucha y pueda colaborar tanto en presentar algunas ideas freudianas como en ayudar a pensar. El proyecto psicoanalítico contemporáneo, dice Mitchell, no hubiese sido posible sin la contribución revolucionaria de Freud y las herramientas que él nos transmitió para explorar la experiencia personal. Sin embargo, los analistas de hoy usan esas herramientas de un modo que Freud mismo no hubiese imaginado, con la meta no solo de hacer consciente lo inconsciente, sino de hacer que la experiencia personal sea más real y plenamente significativa. Esa es la cita de Mitchell. Este pensamiento de Mitchell me hacía recordar un famoso midrash
parte de la literatura talmúdica, que abrevio enormemente, en el que Moisés, escalando una montaña, se encuentra a Dios dibujando la Torá, dibujando unos pequeños signos arriba de las letras hebreas. Se sorprende de dicha actividad divina y no puede dejar de preguntarle por qué pierde el tiempo haciendo eso en lugar de entregarles la Torá a los hombres. Y Dios le responde: tienes que saber que un día, dentro de mucho tiempo, vendrá un hombre al mundo que sabrá interpretar cada uno de estos dibujos, comentándolos magníficamente. Moisés le suplica conocer a este hombre tan talentoso. Dios se resiste un poco, pero finalmente hace el milagro y le dice: date la vuelta. Moisés se da la vuelta y, transportado muchos siglos adelante, en un viaje en el tiempo, se encuentra sentada en la última fila de una yeshiva, de una escuela de estudios judíos, escuchando cómo Rabí Akiva explica a sus alumnos el sentido de cada uno de esos dibujos. Se siente al mismo tiempo maravillado y confundido, porque no entiende mucho de lo que hablan. Tenía una enorme curiosidad por saber de dónde venía tanta sabiduría. Un alumno justamente le pregunta eso al maestro: ¿cómo sabes todo esto? Dice: ¿quién te lo ha enseñado? Y Rabí Akiva, sin dudarlo, le responde: esa sabiduría fue un día entregada a Moisés en el monte Sinai, el día de la revelación, y es él quien nos lo ha transmitido. Y comenta la rabina, una rabina francesa actual, se llama Delphine Orvillet, dice: Moisés se sintió relajado. Tal vez ese día, y por primera vez en su vida, estaba listo para encarar su muerte. Este midrash pone en evidencia y muestra la dialéctica propia de la sucesión de generaciones y de la transmisión. Dialéctica entre continuidad y discontinuidad, entre tradición y originalidad, entre herencia y apropiación. Es decir, la necesidad de cada generación de descubrir e inventar a quienes le precedieron, su pasado, de recrearlo después de haberlo destruido, como dice Winnicott, pero no sin antes haberlo conocido, por supuesto. Y esta es la propuesta de hoy: conocer el pensamiento de Freud, porque estoy convencido de que solo de dicho conocimiento puede surgir un pensamiento que lo haga irreconocible para el mismo Freud, pero que sienta que la transmisión sigue en pie y que puede descansar tranquilo. Como decía Loewald, el psicoanálisis consiste en transformar los fantasmas que asedian el presente con sus sombrías vidas en ancestros que amamos, cuando se puede, y en quienes nos inspiramos para seguir haciendo nuestra vida. Pienso que uno de los grandes problemas de simplificar a nuestros interlocutores, pasados y presentes, es que tal actitud nos simplifica enormemente a nosotros y le hace el juego a la escisión, ya que no se trata de ganar sino de pensar, ni de ser mejores sino de comprender. Y es complejo hacerlo, así lo entiendo, simplificando a los pensadores o psicoanalistas que nos han precedido o que conviven con nosotros y que han alimentado nuestro pensamiento. Pongo como equivalente lo mismo que nos pasa con las figuras parentales, ¿no? Afortunadamente, en el psicoanálisis relacional, nadie puede hacer un uso del nosotros los relacionales pensamos tal y tal cosa, ya que en ese caso pierde la pluralidad reflexiva y crítica del nosotros relacional, que alberga en su seno diferentes posiciones, aunque con una sensibilidad compartida. Nos pasa un poco como decía Amos Oz, que le ocurre a los judíos. Afirmaba este gran escritor: nosotros los judíos somos incapaces, lo sabemos, de suscribir a quien sea que comience con las palabras nosotros los judíos. Freud comienza a escribir El malestar en la cultura en el verano de 1929 y lo termina de escribir en noviembre de ese mismo año, o sea, unos meses después, publicándolo justo antes de que el año termine, aunque siempre aparecerá con la fecha de 1930. Tenía entonces 73 años, y en esa primera edición del texto, finalizaba de este modo. Voy a leer un párrafo, cómo finalizaba el texto en la edición de 1930. He aquí, a mi entender, la cuestión decisiva para el destino de la especie humana. Si su desarrollo cultural logrará, y en caso afirmativo, ¿en qué medida?, dominar la perturbación de la convivencia que proviene de la humana pulsión de agresión y de autoaniquilamiento. Nuestra época,
merece quizás un particular interés, justamente en relación con esto. Hoy los seres humanos han llevado tan adelante su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza que con su auxilio les resultará fácil exterminarse unos a otros, hasta el último hombre. Ellos lo saben, de ahí buena parte de la inquietud contemporánea, de su infelicidad, de su talante angustiado. Y ahora cabe esperar que el otro de los dos poderes celestiales, el Eros eterno, haga un esfuerzo para afianzarse en la lucha contra su enemigo igualmente inmortal. El libro vendió lo suficiente como para que, un año después, en 1931, se publicara una segunda edición. En esta, Freud agrega al párrafo que venimos de citar la siguiente frase, con la que termina la edición que solemos leer del Malestar. Pero ¿quién puede prever el desenlace? Y termina con esa pregunta. No podemos estar más en tema hoy, lamentablemente. ¿Por qué necesitaba Freud agregar esa frase que trasluce un mayor desánimo y una alta dosis de escepticismo? Parto de la idea de que Freud, en este trabajo, no es pesimista, como muchas veces se suele escuchar, sino que expresa lo que el filósofo Richard Bernstein denominó un realismo psicológico que intenta desengañarnos de las equívocas ilusiones acerca de nosotros mismos, de quiénes somos y qué somos. Ese realismo psicológico se expresa mitológicamente, como define el mismo Freud a su último dualismo pulsional, eros o pulsión de vida y pulsión de muerte o destrucción. Veremos luego más adelante sobre esto. Aunque, como agrega en una carta que le escribe a Einstein y que últimamente está circulando mucho por las redes y probablemente muchos de ustedes se hayan asomado a ella, toda ciencia, piensa Freud, tiene que recurrir o posee su propia mitología. Situemos algunos acontecimientos mayores que acompañaron el año de la publicación del texto, o sea, de la primera edición a esta segunda edición que es un año después. Una semana antes de presentar su manuscrito, se produce el derrumbe de la Bolsa de Valores en Estados Unidos, acontecimiento conocido como la crisis del 29 o el martes negro de Wall Street, 29 de octubre, donde da comienzo o dando comienzo a la crisis financiera más grande conocida hasta entonces, cuyas consecuencias terribles en el mundo occidental también conocemos, porque hemos estudiado todos un poquito de historia. Por otro lado, en las elecciones alemanas de 1930, el partido nazi obtiene una aplastante mayoría en el Reichstag, en el Parlamento alemán. En una carta del 7 de diciembre de 1930, Freud le escribe a su amigo Arnold Zweig, después de manifestar su desilusión con los experimentos soviéticos, lo siguiente: estamos yendo al encuentro de tiempos sombríos. Yo debería sobreponerme a ello con el embotamiento propio de la vejez, pero no puedo evitar que me den lástima mis 7 nietos. Estos simples pantallazos, perdón, acabo de escuchar un móvil y el mío, no sé si lo puedo. Estos simples pantallazos nos permiten ver el contexto en el que Freud añade esa frase tan sonada y dolida. Pero ¿quién puede prever el desenlace? Es decir, ¿quién puede saber cómo se desarrollará la lucha encarnizada entre estas dos potencias celestiales que para Freud dan forma o configuran el destino de la especie humana y marcan los avatares del desarrollo cultural, es decir, del trabajo de la cultura, que es para Freud expresión firme de Eros? Freud sabe bien que el mismo Eros tiene, y lo señala en el texto, toda una serie de querellas domésticas, como las llama, entre individuo y comunidad, entre la búsqueda de la dicha individual y los requerimientos de la vida en sociedad y nuestra necesaria adaptación. Pero no deja de ser una querella intraeros, es decir, interna a la estructura libidinal de los lazos sociales, entre estas dos dimensiones o estos dos planos de la condición humana. Su afán por alcanzar la dicha para sí mismo y la no menor necesidad de que el individuo sea introducido en una unidad mayor
por medio de la educación y del progreso y del proceso cultural, tarea, como dice Freud, planteada por Eros e incitada por Ananké, el apremio objetivo de la vida. El trabajo de la cultura, entendiéndola esta, como lo hace Freud en un sentido antropológico amplio, es expresión de Eros, como hemos dicho. Esta también es una de las hipótesis de este trabajo. En este sentido, es importante despejar la confusión o la simplificación, muchas veces facilitada por el mismo Freud en textos anteriores, aunque no en este, de que existiría una oposición simple entre lo cultural y lo natural, o entre lo social represor y lo pulsional, como ha señalado Carlos Gómez. En el mundo de Eros, en el que Freud incluye el trabajo de la cultura, hay negociaciones posibles, un trueque entre la renuncia a la satisfacción y la seguridad. El malestar en la cultura al que Freud se refiere en este trabajo alude fundamentalmente, como veremos, a una dimensión trágica de otro orden o otro nivel, que Freud evoca como la necesidad que tiene el desarrollo cultural para poder sostenerse y consolidarse siempre en su fragilidad, de limitar o mantener a raya las disposiciones agresivas de los individuos con el fin de que el entramado libidinal que la cultura posibilita se complejice y se mantenga. Freud, como se ha dicho, era un crítico de la Ilustración. Esta frase condensa magníficamente las dos caras de su pensamiento en el doble significado de la preposición de, crítico de la Ilustración, ya que pone de manifiesto que Freud era al mismo tiempo un representante del pensamiento ilustrado y como hijo de la Ilustración compartía algunas de sus premisas, el de en su acepción subjetiva de pertenencia, pero también era crítico con la Ilustración, con la razón ilustrada. Así, cuestionando los alegatos grandiosos del poder y autonomía de la razón, así como las ilusiones que esta grandiosidad promovía. O sea, el de en su acepción objetiva, delimitando el objeto de la crítica. Freud, crítico de la Ilustración en los dos sentidos. Freud era sensible a la fragilidad y limitaciones de la razón, sin por eso desmerecer ni apartarse del compromiso ilustrado con ella. La conciencia de la crisis de la razón ilustrada no lo llevó a abandonarla, sino más bien a indagar desde ella, tanto aquellos terrenos que la razón ilustrada no abordaba, como a cuestionar aquellos supuestos que la razón ilustrada daba como bases sólidas. Freud señala en el texto, casi de entrada, que existen tres lados desde donde la amenaza de sufrimiento acecha al ser humano. Desde el cuerpo propio, destinado a la ruina en su fragilidad, desde el mundo exterior, cuyas fuerzas hiperpotentes, sin compasión, nos golpean, y por último, desde los vínculos con otros seres humanos. La pandemia y la guerra actual nos han hecho recordar, por si hacía falta, estas fuentes del sufrimiento. Frente a las dos primeras luchamos con todos los medios técnicos que el desarrollo científico-cultural nos va proveyendo. Sabemos que nunca dominaremos completamente a la naturaleza, que las promesas ilustradas implícitas en los progresos del conocimiento han entrado en crisis, pero nadie duda que esa parte del proyecto moderno ha resultado suficientemente lograda y ha conquistado mejoras indudables. Al hacer esta descripción entre las diversas fuentes del sufrimiento, bastante clásica en la tradición filosófica por otro lado, Freud enfatiza una cuestión que siempre me ha resultado atractiva en su sencillez. En relación al sufrimiento que proviene de nuestros vínculos sociales, nos dice, lo cito, al padecer que viene de esta fuente, lo sentimos tal vez más doloroso que a cualquier otro. Nos inclinamos a verlo como un suplemento en cierto modo superfluo, aunque acaso no sea menos inevitable ni obra de un destino menos fatal que el padecer de otro origen. Señala algo más tarde cómo los seres humanos nos negamos a admitirla como fuente inevitable de sufrimiento, ya que no podemos entender, nos dice, la razón por la cual las normas que nosotros mismos hemos creado no pueden protegernos ni beneficiarnos a todos. Nace la sospecha de que tras esto podría esconderse un bloque de naturaleza invencible, dice, esta vez de nuestra propia complexión psíquica. En esta sospecha, Freud retoma un asunto que ya había planteado
en el texto de 1915, que antes cité, Consideraciones de actualidad acerca de la guerra y la muerte, que lo escribió, como ven por la fecha, en el pleno fragor de la Primera Guerra Mundial, en el que Freud afirmaba: no existe algo así como la erradicación del mal. En el malestar retoma dos debates sobre este tema que creo de interés. Uno es con la religión popular y otro con el marxismo, en su versión probablemente también popular. Piensa Freud que ambos caen en lo que denomina un equívoco idealista, que desconoce la realidad humana o, al menos, la premisa psicológica fundamental que viene desarrollando hace un tiempo: el conflicto estructural entre eros y pulsión de muerte o destrucción. En cuanto a la religión, Freud prolonga algunas de las cuestiones planteadas algunos años antes en El porvenir de una ilusión, 1927. Del desvalimiento y desamparo humano, el infantil pero también el adulto, dicho muy esquemáticamente, surge la necesidad de imaginar y construir un otro omnipotente que, a imagen y semejanza de las figuras parentales, nos proteja frente a los peligros de la naturaleza, del destino y de los daños ocasionados por la sociedad humana. Esta técnica, para luchar contra el sufrimiento, tiene para Freud, en esto sí un ilustrado convencido, un efecto deleterio. Este consiste, nos dice, en rebajar el valor de la vida y en deformar la inteligencia, dejando al hombre en un infantilismo psíquico que participa, afirma, de un delirio colectivo. Además, la inclinación del ser humano al mal, porque es el problema del mal lo que está planteando con las fuentes del sufrimiento, hace entrar en crisis aquello que Leibniz en su día denominó, inventando un nuevo término, teodicea, es decir, la necesidad de conciliar la existencia del mal con la omnipotencia o bondad infinita de Dios. El recurso o expediente de disculpar a Dios por medio del diablo tiene el mismo papel económico, de economía psíquica, nos dice Freud, que los judíos en el idealario, es decir, preservar la ilusión de un mundo de pureza, en este mundo o en el otro. En cuanto al marxismo, comunismo lo denomina Freud, denuncia también que sus ilusiones en cuanto a la redención del mal están basadas en un equívoco idealista sobre la naturaleza buena del ser humano, es decir, están basadas en el supuesto de que la eliminación de la propiedad privada haría desaparecer la maldad. Pero puedo discernir su premisa psicológica, nos dice, como una vana ilusión, ya que la agresión no tiene en la propiedad privada su origen. Freud intenta distinguir, con mucha sutileza, entiendo yo, las formas históricas en que se pone en juego la agresión de su carácter inmanente a la condición humana. Ignorar, como nos dice, los nuevos e imprevisibles caminos que tomará el desarrollo cultural no impide conjeturar que, lo cito, ese rasgo indestructible de la naturaleza humana lo seguirá a donde fuera. Aparece así otra de las cuestiones centrales que abordan el malestar en la cultura, el de la pulsión de destrucción o pulsión de muerte. Es imposible, como imaginarán, tratar un concepto tan complejo como este en los escritos de Freud en el marco de esta presentación global que estoy haciendo del malestar, o que estoy tratando de hacer del malestar en la cultura. El concepto de pulsión de muerte tiene diversos desarrollos en su obra y ha tenido a lo largo de los años toda una serie de lecturas de enorme interés que lo han complejizado y enriquecido enormemente. Nuestro objetivo será situar, simplemente evocándolos, algunos de los hitos de la reflexión de Freud sobre la agresión, para centrarnos algo más en la agresión destructiva. Como lo señala Strachey en su introducción, podemos trazar la secuencia sobre la agresión de este modo. En el marco de su interrogación clínica sobre el sadismo, Freud ubica inicialmente en su pensamiento a la agresión en el contexto de su primera teoría pulsional, aquella que opone las pulsiones sexuales a las pulsiones de autoconservación o yoicas. Piensa que las pulsiones crueles o agresivas, como las llama en 1905, tienen originalmente una fuente independiente de la sexualidad,
aunque pueden entrar tempranamente en conexión y asociación con esta última. Estas fuentes serían las pulsiones de autoconservación. La agresión estaría originalmente al servicio de la preservación de la vida. Y es en su aliación o mezcla con la sexualidad que podemos comprender los fenómenos clínicos del sadismo y del masoquismo. Algunos años más tarde la pondrá en relación, ya más concretamente, con lo que denomina pulsión de apoderamiento o de dominio dentro del ámbito de la autoconservación. Un vuelco importante es la introducción del concepto de narcisismo en la teoría. 1911, aunque realiza su exposición sistemática, como todos sabemos, creo, y Borja Aula lo trabajó aquí en 1914, en su texto Introducción al Narcisismo o Introducción del Narcisismo. Este momento de teorización, al introducir los aspectos libidinales del yo, es decir, los aspectos libidinales de las pulsiones de autoconservación, lo que solemos entender por narcisismo, borronea la delimitación clara del dualismo pulsional previo. Al quedar así la autoconservación subsumida en el narcisismo, como ocurre en este momento, es decir, nos cuidamos porque nos queremos, la agresión, en sentido amplio, muchas veces trabajada bajo la idea de odio, comienza a tener una fuente de vinculación con este concepto, el del narcisismo, tanto en sus aspectos estructurales o de estructuración del psiquismo, como en aquellos ligados a lo psicopatológico. El giro de los años 20, como solemos conocer a la introducción del concepto de pulsión de muerte y el restablecimiento del dualismo pulsional en un texto que todos conocerán, que se llama Más allá del principio del placer, o habrán escuchado hablar. O sea, el giro de los años 20 surge en la obra de Freud de una reflexión en profundidad sobre la clínica de lo traumático y de la compulsión a la repetición. Freud tiende a pensar la agresión como un derivado secundario de la pulsión de muerte que originariamente estaría dirigida hacia adentro, es decir, sería autodestructiva para él. El malestar en la cultura tiene este giro de los años 20 como fondo y marco dentro del cual se inscribe, aunque enfatiza fundamentalmente las manifestaciones exteriores de dicha pulsión, es decir, su dimensión destructiva hacia afuera. Tengamos presente que cuando Freud introduce la pulsión de muerte, insiste una y otra vez en que esta pulsión opera en silencio, es decir, para tomar la metáfora que él usa, es muda, y toda manifestación está, de una u otra manera, mezclada o intrincada, como se suele traducir, con eros, es decir, con la pulsión de vida. Como sabemos, esta última alberga en su seno tanto a la sexualidad como al narcisismo y a la autoconservación. Y en este sentido, o sea, para los que no lo tengan claro, cuando Freud retoma la última teoría pulsional, dentro de Eros, él no incluye tanto la sexualidad, el narcisismo y la autoconservación, quedan ¿no? incluidas dentro de las pulsiones de vida, digamos, por eso habla de las querellas internas y domésticas, ¿no? y opone esas a la pulsión de muerte o de destrucción. Entonces, podemos inferir o suponer que la introducción de la pulsión de muerte o destrucción le permite a Freud considerar también la dimensión destructiva de estas dimensiones, es decir, que la última teoría pulsional le permite a Freud situar un elemento estructural e inevitable de la condición humana que atraviesa o puede atravesar tanto la sexualidad como el narcisismo, desubjetivando al otro. Siempre me gustó una idea sencilla que leí en Kemper, y que reproduzco de memoria porque no me acuerdo bien dónde está. Una cosa es que la agresión se ponga al servicio de la sexualidad, y otra cosa muy distinta es que la sexualidad se ponga al servicio de la agresión. La relación entre narcisismo y destructividad tiene historia en el pensamiento de Freud. Desde el comienzo, el texto que estamos comentando, El malestar, Freud trae a colación el narcisismo cuando reflexiona sobre el sentimiento oceánico. Primer apartado, ¿no? No lo pongo acá, pero bueno. Cuando Romain Rolland le dice, ¿qué entiende usted? ¿Cómo me puede ayudar a comprender lo que Romain Rolland llama el sentimiento oceánico, que es la forma en que Romain Rolland, que es un escritor del comienzo del siglo, pensaba la religiosidad. Freud le dice, mire, yo no sé porque yo no lo siento, pero voy a intentar ayudarlo a comprender cuáles podrían ser los orígenes o las raíces de este sentimiento, y empieza a hacer una reflexión sobre, ¿no? el tema de los primeros momentos del desarrollo, ¿no?
su posible origen. Lo pone en relación con el narcisismo ilimitado del niño, en el que aún no se ha establecido la diferencia entre el yo y el no yo. Más allá de los debates sobre el narcisismo primario que estas ideas pueden conllevar, es interesante señalar cómo este sentimiento de omnipotencia contracara el desamparo o desvalimiento infantil. Uso desamparo y desvalimiento porque son dos traducciones de la, nunca lo sé decir bien, y Carlos me va a ayudar, Hilflosigkeit. Hilflosigkeit. Eso, ¿no? Que se puede traducir por, en Amororto lo traducen por desvalimiento, se puede usar la palabra desamparo, y se podía usar también la palabra impotencia, la falta de recursos para, ¿no? Se puso muy de moda en inglés como la helplessness. Sí, bueno, en inglés lo traducen por helplessness, o sea, la no ayuda, digamos, ¿no? Y en francés, la última traducción, la planche y estos, el décède, pero es muy sofisticado. Mejor desamparo, me parece, y desvalimiento, dan cuenta mejor probablemente el concepto, pero que implica la falta de recursos, es decir, la impotencia. La impotencia como falta de recursos para enfrentar, ¿no?, determinadas situaciones. Entonces decía, cómo este sentimiento de omnipotencia contracara el desamparo o desvalimiento infantil es al mismo tiempo un momento necesario e inevitable de la elaboración de dicha angustia, es decir, de la angustia de desvalimiento. Ser uno con el todo, piensa Freud, no deja de ser una manera de protegernos de las amenazas que provienen del mundo exterior a costa de la desmentida, a costa de desmentirla, perdón, de desconocerla. No lo plantea como algo patológico, sino como estructurante. Pero estas formas arcaicas del narcisismo, cuando fracasa su transformación, llevan la semilla, o el germen, podríamos decir, del odio, de la agresión destructiva, en la medida en que tenderán a suprimir o evitar lo que se oponga a la dominación sin límites de Narciso. Así, plantea Freud, se da la primera división, esto ya lo plantea en términos de cómo él piensa que se desarrolla en ese momento el psiquismo, la primera división que organiza el psiquismo entre un yo de placer purificado, así lo llama Freud, y una fuera amenazante que contiene todo lo displacentero. O sea, la delimitación yo no yo se establece en un primer momento entre delimitación placer-displacer. Así, el odio aparece como el primer reconocimiento paradójico del objeto otro, y de su calidad exterior y amenazante para el yo. O sea, el objeto se construye, se reconoce como diferenciado por primera vez, ¿no?, dice Freud, en el odio, ¿no? Ese es, bueno, ahora la cito, es una frase de Pulsiones y sus destinos que ha sido muy citada, a veces transformada un poquito. Conocemos al objeto en el odio, nunca lo dice así, pero es lo que quiere decir, ¿no? Odio hacia todo aquello que cuestione la omnipotencia narcisista, hacia todo aquello que confronte al yo con aquello que no está a su disposición, con su propio desear, Esta búsqueda de la pureza o de la purificación, cuya permanencia está en función de las vicisitudes de la historia relacional de la persona, es decir, del fracaso en su transformación, la podemos pensar como uno de los orígenes posibles de la agresión destructiva. Odio por el objeto, por todo aquello que separa, odio situado en el corazón mismo del narcisismo, o de un aspecto del narcisismo, siendo fuente por ello de destructividad potencial. Algo más adelante, en el texto, introduce un asunto central para lo que estamos planteando, su concepto de narcisismo de las pequeñas diferencias. Una articulación particular también entre narcisismo y destructividad. No es la primera vez que utiliza este concepto. Veamos algunas de sus referencias previas. Teniendo en cuenta que, como idea general, podríamos decir que el narcisismo de las pequeñas diferencias, para Freud, es un modo de gestionar la ambivalencia, sobre todo el odio, la agresión destructiva, entre personas, grupos o colectividades que justamente se caracterizan por su cercanía y semejanza. La guerra de Rusia y Ucrania sería un ejemplo actual y cercano para nosotros, en el seno de Europa, de lo que Freud plantea. La pequeña diferencia es sobreinvestida como el lugar de constitución de una posición irreductible, vehículo de una suerte de esencialismo diferencial que organiza la polarización y causa un cisma infranqueable. Permite, asimismo, la cohesión e integración narcisista identitaria de la persona o del grupo, que se afirma en esa diferencia,
dominando las angustias que el encuentro con el otro ajeno, así como con lo ajeno del otro, despierta o suscita. Reviste de este modo, quien así se comporta, reviste de este modo la ajenidad del otro con lo temido propio, es decir, reduce su ajenidad por medio de su identificación con una categoría del propio repertorio. En el tabú de la virginidad, en 1918, Freud lo utiliza por primera vez, este concepto de narcisismo de las pequeñas diferencias, y allí propone una primera fundamentación psicoanalítica de este fenómeno. Freud comprende, en ese texto, el menosprecio y la desautorización narcisista de la mujer como teniendo su fuente en el complejo de castración, es decir, más estrictamente, en la angustia de castración propia del sujeto masculino y poderoso en su confrontación con la diferencia. La mujer aparece históricamente, como sabemos, encarnando una de las figuras tradicionales de la alteridad para la cultura patriarcal, ¿no? La angustia de castración y el temor al contagio, temor que podemos leer como una identificación con lo femenino pasivo, en el sujeto masculino, activa las defensas y las pequeñas diferencias se transforman en la construcción de un otro mutilado, poco valorado, y que despierta la hostilidad como modo de preservar la propia integridad narcisista. Otro que adquiere o al que se le atribuyen las cualidades negadas, escindidas y proyectadas del propio sujeto. Esta primera incursión de Freud en el narcisismo de las pequeñas diferencias nos resulta interesante si podemos desprendernos parcialmente de las coordenadas de género propias del Zeitgeist freudiano, Zeitgeist, ¿no? Freudiano, o sea, del espíritu de la época freudiana, o si podemos tomar la verdad parcial que encierra. Plantea cómo el sujeto, para preservar su sentimiento de sí, identidad que siente amenazado por la presencia de la diferente, misteriosa y extraña, se defiende de ello por medio de transformar la diferencia cualitativa en una diferencia cuantitativa, es decir, en una diferencia de más y menos en el ámbito de la valoración. En 1921, en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, Freud retoma esta expresión, aunque extiende su alcance y desarrolla otra hipótesis explicativa. Trabajando nuevamente la cuestión de la ambivalencia en las relaciones cercanas de diferente tipo, amistades, familia, grupos, naciones, o como dice él, entre galos y germanos o arios y semitas, plantea lo siguiente, lo cito. En las aversiones y repulsas a extraños con quienes se tiene trato, podemos discernir la expresión de un amor de sí, de un narcisismo que aspira a la autoconservación y se comporta como si toda divergencia respecto de sus plasmaciones individuales implicase una crítica a ellas o una exhortación a remodelarlas. No sabemos por qué habría de tenerse tan gran sensibilidad frente a estas particularidades de la diferenciación, pero es innegable que en estas conductas de los seres humanos se da a conocer una predisposición al odio, una agresividad cuyo origen es desconocido y que se querría atribuir a un carácter elemental. En el rechazo a los extraños semejantes se manifiesta, nos dice Freud, esta sensibilidad frente a la divergencia o la diferenciación, frente a la diferencia que es interpretada o vivida como crítica o cuestionamiento, y que despierta la necesidad de destruirla para conservarse. Este texto, posterior al giro de 1920, sigue explorando y extiende la segunda teoría pulsional freudiana, es decir, ya lo hemos dicho. Este último concepto, el concepto de pulsión de muerte, podemos tomarlo como, en esta aproximación, como una forma de retomar la reflexión sobre los aspectos destructivos de la condición humana. En este texto, como el que hemos referido previamente, Freud articula modos del narcisismo con el odio y rechazo del otro diferente. La pequeña diferencia en esta articulación y en el ámbito de la sensibilidad narcisista es una suerte de invitación al odio, a la activación de una predisposición que Freud comienza a pensar como elemental. En El malestar en la cultura, Freud muestra su sorpresa, en un momento del mismo,
sobre cómo hemos podido pasar por alto la ubicuidad de la agresión y la destrucción no erótica. Es enigmática, para mí es enigmática, esta idea de destrucción no erótica. Sobre todo en el contexto de la última teoría pulsional, aunque la podríamos pensar como una destrucción dominada por el narcisismo, en donde aparentemente no estaría presente la sexualidad, como lo está en el sadismo o en el masoquismo, por ejemplo. Digo aparentemente porque en el marco teórico freudiano de este momento, el narcisismo es también eros. Dice Freud, lo cito, pero aún donde emerge sin propósito sexual, incluso en la más ciega furia destructiva, es imposible desconocer que su satisfacción se enlaza con un goce narcisista extraordinariamente elevado, en la medida en que se enseña al yo el cumplimiento de sus antiguos deseos de omnipotencia. Y si hay algo, una actitud que sabemos que hace al otro superfluo, para usar una expresión de Hannah Arendt, que desubjetiviza al otro, es la omnipotencia. Apropiación destructiva del otro y preservación de una plasmación individual o colectiva que solo en su fragilidad hace de la diferencia una bandera del odio. Freud hace su tercera referencia a este asunto del narcisismo de las pequeñas diferencias un poco más adelante. Aquí enfatiza cómo el amor, en su búsqueda de ligar a los seres humanos en unidades más grandes, necesita que haya algunos otros que queden afuera de dicho entramado, a fin de poder manifestarles la agresión, darle a esta última una salida. En este sentido, afirma, el otro de afuera, blanco de la agresión destructiva, facilita la cohesión de los miembros de una determinada comunidad. Odiar es pertenecer, era el título de un libro de chistes judíos en la Argentina. El extraño o el extranjero aparece, así como formando parte indisoluble del grupo propio, constituyéndose simultáneamente con este. Freud ironiza en este trabajo sobre cómo los judíos han ofrecido más de un servicio a sus naciones huéspedes. Para ir terminando, vayamos a la segunda parte del título, la posmodernidad. Sabemos todos los debates de este término han generado desde hace tiempo y no entraré en sus pormenores. Solo quería señalar que, tal vez, soy de aquellos que prefieren hablar de modernidad posilustrada o enfatizar, como lo hace Mitchell, que vivimos en una era postcientificista. Afirmar esto no supone rechazar la ciencia o promover un olvido en la ciencia, pero sí supone, o como afirma Mitchell, que la metodología científica te aporta datos adicionales más que pruebas concluyentes. Tampoco pensamos hoy que exista algo llamado ciencia que esté en la posición última de ordenar qué es lo correcto y qué es lo equivocado. Era postcientificista, por lo tanto, y no postcientífica, entendiendo por cientificismo una profunda fe vigente en la época que Freud escribía, de que la ciencia era de alguna manera quien debía proveernos a nosotros las respuestas sobre la vida. Una de las ilusiones ilustradas, razón igual a ciencia positiva que abarca la totalidad de la existencia. Freud contribuyó claramente a su crítica, como hemos señalado antes. Hablando en un sentido general, esta no es una visión convincente para nosotros hoy. Nadie duda de la utilidad de la ciencia y de su lugar en la sociedad, pero ya no nos provee un marco de sentido para cuestiones centrales que nos planteamos en relación al vivir. Ya no es más un tribunal de apelaciones último al que recurrir. La investigación empírica y sus informaciones útiles son parte del universo en el que vivimos, pero ya no tiene la investigación empírica la hegemonía ni se espera de ella en general que resuelva toda una serie de asuntos. Me salto una vez. Me gustaría tomar aquí, a mi manera, las variantes de lectura que Javier Muguerza nos propone de la famosa frase de Goya, los sueños de la razón producen monstruos. Los sueños de la razón producen monstruos. Si la tomamos en clave premoderna, vemos en estos peludos monstruos del grabado el delirio racional del hombre ilustrado que pretende olvidar las santas doctrinas de la tradición, con la propuesta del sapere aude kantiano, es decir, del coraje de atreverse a usar el propio entendimiento o razón. Si leemos el enunciado en clave ilustrada,
Los monstruos del pasado reaparecen cuando la razón dormita, cuando pierde su necesaria y atenta vigilancia frente al oscurantismo que la precedió y que siempre la acecha. Por último, si la leemos en clave posilustrada o posmoderna, los monstruos serían el fruto de las excesivas ambiciones de la razón misma, de una razón deificada, que en su omnipotencia desubjetivante y de control pierde de vista la pluralidad dialógica de un razonar y argumentar humanos. Retomando la idea que propusimos al comenzar esta charla, pensamos que solo el conocimiento y la lectura atenta de la revolución freudiana nos permitirá, entre otras cosas, que el uso de Freud, que pueda llegar a ser en parte irreconocible para una lectura excesivamente literal de su obra, perdón, que la vuelvo a leer porque no entiendo lo que estoy leyendo. Pues si no lo entiendes tú. Pensamos que solo el conocimiento y la lectura atenta de la revolución freudiana nos permitirá, entre otras cosas, que el uso de Freud pueda llegar a ser parte irreconocible de una lectura excesivamente literal de su obra, pero que al mismo tiempo deje constancia que la transmisión y la transformación generacional mantienen vivo lo inconsciente y lo esencial de su legado. Concluimos, ya sí, afirmando la necesidad de oponer al narcisismo de las pequeñas diferencias, que es un narcisismo que se sostiene en la exclusión y la destrucción, un narcisismo del trabajo de la diferencia o narcisismo inclusivo. Entiendo el concepto de inclusión en el sentido que le da Jessica Benjamin cuando dice: refiriendo el self a su relación con el otro, con un otro concreto, ubicamos al self en el espacio frágil y abierto de la intersubjetividad, de una reciprocidad de diferencia y reconocimiento, del cual la negatividad, tanto creativa como destructiva, no puede ser excluida. Debemos hacer el esfuerzo, debemos hacer el esfuerzo y arriesgarnos a habitar ese espacio abierto y frágil en el que el otro ajeno no coincide con la alteridad interna ni con nuestras propias sombras. Muchas gracias. Voy a hacer un pequeño comentario para introducir el debate posterior, que supongo que será importante. Porque, como me ha ocurrido siempre cuando escucho a Ariel, surgen un montón de preguntas y de necesidad de aclaraciones. También he tenido la sensación que tengo muchas veces en las conferencias me parece el tema tratado y el desarrollo tan complejo, tan interesante, que necesitaría un estudio del artículo. Es decir, no la mera lectura la importante lectura que nos haces nos deja un poco en el aire en muchos de los aspectos. Es decir, yo voy a comentar algunos puntos, me salto muchos otros para intentar no ser pesado, que no siempre lo consigo, para poder entrar en ello, pero tengo desde luego la sensación de estar dejándome pasar, como se dice, la parte del león, y como este trabajo aparecerá publicado, supongo. No sé. En un futuro no muy lejano. Hay que sacarle los textos a este hombre como si fuera una muela. Bueno, a lo que iba. Cuando no sé quién dijo eso de, bueno, ¿has leído a fulano? No sé si decía Hegel, ¿has leído a Hegel? ¿Y qué te parece? Pues mira, lo poco que he entendido me ha parecido bien. Supongo que el resto estará también bien también. Entonces he entendido algunas cosas y me han surgido también algunas observaciones. Bueno, esa de la necesidad de cada generación de inventar sus antecedentes. Yo eso lo he leído mucho en Borges, pero vamos, que no es una idea desde que se haya inventado Borges, cuando decía eso de lo que... Kafka y sus precursores. Sí, por ejemplo. Texto Kafka y sus precursores. Por ejemplo. Y decía eso o lo que no es tradición es plagio. Eso también era una frase que utilizaba don Jorge Luis. Bueno, nosotros los relacionales, no decimos, nosotros los relacionales opinamos que... Yo intento tener el cuidado de decir, parece ser que coincidimos en que solemos tener una perspectiva más ambientalista que lo que suele encontrarse en el psicoanálisis clásico. Y luego dices,
Tampoco se dice nosotros los judíos. Y a mí, como... no se dice, no. No. Se dice, pero... Pero no acompañado de una afirmación así. Pero ningún judío se subiría. Ya me acuerdo ahora mismo del chiste de las dos sinagogas. Pues, pues desde esa perspectiva, claro, el psicoanálisis, y desde luego el psicoanálisis relacional también. Y ya Freud decía eso de, bueno, Freud el interés que tuvo con Jung para intentar que no se confundiera el psicoanálisis con una ciencia judía. Y para que fuera también atacado y destruido por los enemigos de siempre, que les iba a ser igual, le iban a atacar y destruir en cualquier caso. Que es algo que yo siento, es decir, aquí tenemos a Ariel, judío reconocido y yo quiero decir también que afamado, frente a otros que no somos judíos o somos judíos asimilados, porque al declararnos psicoanalistas ya estamos incurriendo en ese delito, en algunos momentos ha sido un delito, en ese pecado, bueno, estamos el psicoanálisis que fuera de la universidad, por favor, y lo más rápidamente posible. Claro, cuando se dice esto, yo sé que ya estoy anunciando una perspectiva pesimista, cuando se acusa a Freud de pesimista. Claro, el psicoanálisis es una ciencia pesimista porque, como se dice a menudo, es realista. Freud, dentro de, estaremos más o menos de acuerdo en unas cosas o en otras, pero desde luego lo que nunca se podrá negar es su intento radical de análisis de la realidad desde la perspectiva que él puede, caiga quien caiga, es decir, sin ninguna concesión. Freud no hace ni concesiones a lo mismo que haya podido decir un año antes, 10 años antes. Es decir, él lo critica y lo reorganiza. Frente a eso, a mí me sigue machacando esa posición tan académica, tan de nuestras facultades de psicología, de la psicología positiva. Yo cada vez que digo lo de la psicología positiva es que me entran los 7 males. Es como decir, bueno, ahora con las mascarillas no se nos nota tanto, pero como si tuviéramos que tener con la sonrisa esa fija para que no se diga que somos negativistas, porque si eres negativista, bueno, esa sería toda una línea de diatriba más que de argumento. Toda ciencia tiene su propia mitología, esa es una de las manifestaciones del propio Freud que me parecen más maravillosas. Bueno, entramos en el debate con este texto del Eros, destrucción. Según tengo entendido, corrígeme, Freud nunca utilizó tánatos, el término tánatos es de otros autores o lo introdujeron otros autores. El sufrimiento de los vínculos sociales como más doloroso frente a otros sufrimientos, y no existe la erradicación del mal, es decir, ¿dónde está esa psicología positiva? Es decir, bueno, tú lo que tienes que hacer es pensar positivamente, ya verás cómo resuelves todos tus problemas. La crítica que hace también al fascismo, al nazismo, al comunismo, que recuerda, luego citas tú a Hannah Arendt, pero en ese momento a mí me ha venido a la mente la famosa obra de Hannah Arendt de los orígenes del totalitarismo, claro, que algunos han criticado y dicen que se meten más con el régimen nazi que con el régimen comunista, pero vamos, ese sería, no estoy tan de acuerdo yo en eso, pero se ha dicho. No. Se ha dicho. La pulsión de muerte es muda. Y luego con el sentimiento oceánico, bueno, yo añadiría algo que creo, no he llegado a oír, que Freud decía que él no sentía, que él no conseguía sentir ese sentimiento oceánico, porque se lo decía Romain Rolland, por decir, tan radicalmente antirreligioso como eres, amigo Freud, bueno, quizá este sentimiento que parece que está en la base, que sería el sentimiento oceánico, y Freud respondía así con mucho escepticismo, pues es que yo no lo siento. Lo siento, amigo, pero es que no lo siento. Y has entrado en el tema que yo utilizo muy a menudo, esa expresión, porque me parece genial, lo del narcisismo de las pequeñas diferencias. Y me viene, es decir, lo recuerdo mucho con lo relacional, interpersonal, intersubjetivo. Es decir, tenemos la gran suerte de que no hay una única escuela y un único pensamiento y una única dirección.
Nos inspiramos en diferentes autores y diferentes textos, pero también hay a veces, esto lo estamos diciendo desde lo relacional, desde lo intersubjetivo, desde lo interpersonal, parecía que a veces hay un poco de narcisismo, de pequeñas diferencias. Me ha venido otra idea también, que sería, esta sí que sería en concreto una pregunta, cuando Green habla en el narcisismo de vida y narcisismo de muerte, en la obra de Freud, que tú has señalado, como en el 14, con la introducción del narcisismo y toda una revolución en su sistema pulsional de explicación del psiquismo, decía Green el difícil encaje del narcisismo en la segunda teoría pulsional y en el segundo, en todo su desarrollo a partir de 1920, en el 14 con la introducción del narcisismo. Eso sí que me gustaría que pudieras decir alguna cosita. O el narcisismo de las pequeñas diferencias, un otro mutilado, es decir, desde la posición del varón, la visión de la mujer como un otro mutilado, un otro inferior. Y la parte de comunalidad que existe, que sería el no yo. Y como a mí me sale decir muy a menudo, el no yo solo se puede definir desde el yo. Con lo cual estás hablando de un otro que en el fondo puede ser tú mismo. Es esa parte rechazada, esa parte escindida. Creo incluso que has hablado de proyección, has utilizado el término proyección. Bueno, pero no te entiendo ahí. Tú dices la mujer sería el no yo. La mujer, el extranjero, el otro, sí, toda la alteridad. La alteridad no se puede definir nada más que desde el uno mismo. Ahí la frase esa, yo le doy la vuelta esa de narcisista, egoísta es aquel que no piensa en mí. Bueno, pues al revés, es decir, rechazo, todo aquello que rechazo se puede definir desde mí mismo y es una manera de definirme a mí también. Yo creo haber entendido también que era el fondo del argumento que tú señalabas a partir de Freud, claro está. Odiar es pertenecer, sería otra manera de decirlo. Me ha gustado esa expresión que yo no conocía. Ahora me dices, no, está en el propio texto de Freud. No, pero no es de Freud, es un libro de chistes que publicaron en la Argentina Eliyahu Toker y Rudy. Hicieron un libro de chistes judíos que le pusieron por título Odiar es pertenecer. Pero está muy bien. Es una buena condensación. Bueno, la destrucción como goce narcisista, como omnipotencia, está muy claro. Es decir, hace años tuve un profesor que decía, fíjate en el hongo que sale de la bomba atómica. Qué destrucción, qué terrible, pero también qué sensación de poder. Ahí tenemos ese punto de contacto con lo que viven los incendiarios, los pirómanos, gracias. Siempre me pasa, cada vez que hablo siempre me sale alguna palabra pues, que se me queda fuera y que trato de enganchar. Bienvenido a la edad. Bienvenido a la edad. No, me ha pasado desde hace mucho, pero bueno, ahora más todavía. Entonces, ese gozo frente a la destrucción como identificación omnipotente con el poder. Bueno, muestro como excesiva ambición de la razón. Me gusta mucho también ese giro del argumento. No es simplemente que la razón se duerme y de pronto aparecen los monstruos. Muchas veces los monstruos son productos de la propia razón llevada a sus extremos. En definitiva, la razón nos tiene que llevar a nuestros objetivos, pero los objetivos no los define la razón, los define la querencia, los define el afecto, los define el interés personal, que puede ser perfectamente reconocible y aceptable. Y con esto termino mi comentario al margen. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a ti. Zeitgeist. Bueno, lo que has comentado, Carlos, bueno, estoy básicamente de acuerdo con las cosas que has sugerido y que, ¿no? A ver, ¿por dónde tomarlo? Primero el tema de por qué referencia a los judíos. Bueno, cada uno hace referencia, yo siempre digo, a lo que
pues a lo que uno lee, ¿no? Y a mí me interesa el tema judío, entonces leo sobre el tema judío, entonces por eso pues me viene, la asocio con ese tipo de cuestiones, ¿no? Otro podría asociar con otro tipo de cuestiones, por eso a mí me viene el Midrash ese de Moisés subiendo al monte, ¿no? Y a otros le podrá venir otras cuestiones, ¿no? Efectivamente, como tú bien dices, yo cultivo mi identidad judía, mi condición judía como identidad cultural, digamos. Y en ese sentido me gusta leer y leo, como tú bien sabes, sobre el asunto, ¿no? Pero digamos, pero efectivamente, para los que no lo sepan, en una época hay un intercambio de cartas, sobre todo entre Freud y Abraham, o sea, temprano ya, ¿no? En donde había el temor a que el psicoanálisis pueda ser entendido como una ciencia judía. De hecho, los grupos primeros más cercanos a Freud estaban, ¿no? Primero con la excepción de Jung y después de Jones o otros, que fueron muy importantes, pero había una dominancia grande de intelectuales o de médicos o de origen judío. Tiene su lógica también de época, es decir, de marginalidad del psicoanálisis en aquella época, ¿no? Bueno, ese es un tema que sería interesante, que yo creo que traté alguna vez con una charla acá sobre identidad judía que di, donde trabajé en Moisés, donde se hablaba de la simbiosis judeo-alemana, es decir, donde hay un traverso, que es un traverso, ¿no? Escribe en francés, pero de origen italiano. Él plantea la hipótesis de que había una ilusión de simbiosis judía-alemana cuando en el fondo los judíos estaban entre judíos pero cultivando la cultura alemana, pero en el fondo no eran totalmente aceptados, ¿no? Había islas ¿no? donde ellos se creían parte de la, ¿no? Por eso habla de la ilusión de la simbiosis judeo-alemana, ¿no? Y eso estalla, digamos, claramente, justamente a partir de la crisis del 29, el ascenso ¿no? Bueno, no voy a contar lo que todos sabemos de los fascismos, del nacionalsocialismo, sobre todo en Alemania. Pero bueno, mis referencias al judaísmo son básicamente porque me gusta leer sobre eso. Entonces, esta rabina Delphine Orvillier realmente tiene cosas muy interesantes. Es una de las pocas mujeres rabinas que hay 3 en Francia o 4. Llama mucho la atención la palabra. Y es muy brillante, es muy brillante. Y aparte se mete mucho con el psicoanálisis, trabaja mucho desde ahí también. Es una tipa que vale la pena. Bueno, pero eso simplemente. En cuanto a temas así más sustanciales del tema, sí, Freud no usa tánatos, efectivamente, y a mí me gusta siempre esta idea de la extrañeza, porque nos pasa todo, ¿no? El dolor o el suplemento de dolor, de extrañeza, de por qué el sufrimiento que proviene de las fuentes de los vínculos humanos nos genera mucho más dolor que proviene de la naturaleza, como si este fuese evitable, dice Freud, como si el sufrimiento proveniente de las relaciones entre los hombres fuese evitable. No hay todo un debate filosófico, obviamente, detrás de eso. Como decía antes, en el fondo la clasificación es un poco tradicional, ¿no? Leibniz decía entre el mal metafísico, el mal natural y el mal moral, ¿no? Serían 3 fuentes del mal, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Y Freud decía, y Freud en este trabajo lo tiene como fondo, pero ya desde 1920, cuando establece la segunda teoría pulsional o toda su teoría de la pulsión de muerte, que es enormemente complejo como concepto, ¿no? Porque en el fondo está en la antítesis del concepto de pulsión clásico, de la pulsión sexual, porque cuál es la fuente, cuál es la energía. Bueno, ha habido debates infinitos, ¿no? En el fondo, ¿por qué llamarlo pulsión? ¿No? Pero Freud capta ahí una dimensión de la destructividad humana que hace a un universal que va más allá de las formas históricas que esto puede tomar, ¿no? Yo creo que el énfasis de Freud es dar cuenta de esos elementos de universalidad, de fuerzas de destrucción y de fuerzas eróticas, en el sentido de eros, que están permanentemente luchando, ¿no? Y cuyas expresiones históricas son muy diversas, ¿no? Después de lo que has comentado, es cierto, ¿no? El narcisismo de las pequeñas diferencias se juega en todos lados, en las escuelas psicoanalíticas, obviamente, intersubjetiva, interpersonal, relacional, pero yo diría que, por eso al final digo, bueno, ¿cómo sustituir el narcisismo de la pequeña diferencia por el trabajo? El narcisismo del trabajo de la diferencia, porque el trabajo de la diferencia nos enriquece, pensar las diferencias nos enriquece, qué duda cabe, ¿no?
pero que no se convierta en el campo de la exclusión, sino de una inclusión enriquecedora y un diálogo posible, ¿no? De un alimentarse, digamos. Si nuestro debate si es intersubjetivo o relacional, pero cuando se convierten en capillas donde ya se vuelve intolerable lo que no, y ahí aparece la pertenencia y el odio, ¿no? Y aparece el sentimiento de pertenencia. En cuanto a lo de André Green, efectivamente, André Green, para quien no lo conozca, un psicoanalista, digo porque no ¿no? Es ya fallecido hace unos años, y es un psicoanalista francés, ¿no? Que trabajó mucho el tema del narcisismo, uno de sus grandes, bueno, muchos temas, trabajó de todo, ¿no? Pero uno de sus grandes libros, para mí, los más atractivos, Narcisismo de vida y Narcisismo de muerte, no sé si han oído, es un libro de 1983. Y efectivamente, él dice algo que Carlos recién lo ha situado, dice, ¿qué pasa en Freud? Tú dices, hay un difícil encaje del narcisismo en la segunda teoría pulsional, pero no solo en la segunda teoría pulsional, sino en la segunda tópica en general. Es decir, Freud, Green, cuando lee a Freud, dice, bueno, el narcisismo es una especie de interregno entre la primera tópica y la segunda, ¿no? Narcisismo 1914, los textos sobre el narcisismo así, 1914, ¿no? Introducción del narcisismo, ¿no? Duelo y melancolía, donde también trabaja fuertemente el tema del narcisismo, cuando trabaja el tema de la elección de objeto narcisista en 1915, y 1921, Psicología de las masas y análisis del yo, donde también está todo, ¿no? Es un texto que trabaja sobre el tema del ideal del yo, ¿no? Sobre el tema, básicamente, de la estructura libidinal de lo que él llama la masa, o sea, de los grupos humanos, ¿no? Cuando aparece la segunda tópica, dice Green, yo creo que lo planteo, creo que lo aprendí con él, pues se repite mucho, pero cuando aparece la segunda tópica, o sea, yo, ello, super yo, digamos, cuando Freud formula en 1923 en el yo y el ello, la segunda tópica, el narcisismo pasa a un segundo plano. Por eso dice que hay un terreno muy poderoso entre más o menos 1914 y 1921, donde el narcisismo tiene una fuerza que después pierde, pero aparece la segunda tópica y aparece la pulsión de muerte, también en 1920 en el medio. Entonces, por eso la dificultad del encaje, y él empieza a distinguir también dos tipos de narcisismo, dos modos de organización del narcisismo, ¿no? Que le llama de vida, porque hay un aspecto del narcisismo que es estructural para Freud, o sea, es estructurante, es decir, el narcisismo no es en principio por definición patológico, ¿no? Pero hay otra condición, hay otro aspecto del narcisismo que va a tener que ver con el desinvestido, con el desubjetivar, etcétera, que él para Green sí va a tener un aspecto patológico que puede tener como expresión la destructividad hacia afuera, digamos, pero no solo hacia afuera. Lo que pasa es que cuando uno evoca la destructividad siempre piensa vienen imágenes de destrucción así, de guerras, ¿no? Como hoy estamos viendo tanto, pero en el fondo también hay destrucción por vaciamiento, por desagregación, digamos, ¿no? Es decir, por desinvestimiento también, ¿no? Una psicoanalista que a mí siempre me marcó mucho en su momento también, y me gustaba mucho leerla, y trabajé bastante, Pierre Lanier definía la pulsión de muerte como el deseo de no deseo. Green en un momento dice el investimiento de la nada. Es decir, todos intentan dar vuelta a este punto de la pulsión de muerte, no tanto vinculado a la agresión, que es lo que yo quise más, o a la destructividad más, o a la agresión destructiva, que es lo que yo quise más enfatizar hoy por la guerra, y porque me parecía que hablar de malestar en la cultura sin evocar nada de lo que está pasando me daba una sensación de extrañeza, y por eso reorienté un poco la charla hacia ese lado. Pero Green y estos autores intentan enfatizar ese otro aspecto también de la pulsión de muerte, que es menos evidente, que tiene que ver con una desagregación, ¿no? Con la ruptura de vínculo, ¿no? Con más todo lo que tiene que ver con el desinvestimiento, ¿no? Las problemáticas lo que Green llama la pulsión de muerte, él la define como la desobjetalización. En cuanto a la mujer, todo eso, totalmente de acuerdo contigo. Y el monstruo de la excesiva razón es, claro, es fundamental. Yo creo que hay un monstruo de una razón, de una especie de racionalidad que intenta dominar, ¿no? Y que en sus excesos produce sus monstruos, efectivamente, ¿no? Intenta reducir todo a la razón instrumental, al control, ¿no? Pero básicamente estoy de acuerdo con las cosas que has planteado.
Bueno, abramos el debate a otras preguntas de quienes quieran plantear, ¿no? ¿Me parece? Ahora no vemos en esta pantalla las preguntas, nos las vas a tener que decir. Sí aparecen. Ah, por escrito, claro. Claro. Pero aquí hay gente. Con lo Sí, cual- también. Ah, bien. Hola Ariel, soy Neri. Ah, ¿qué tal, Nelly? ¿Qué Al tal? final pudiste Oye, venir. he podido venir a escucharte, me ha gustado mucho. Y me ha gustado mucho que lo hayas relacionado con lo que estamos viviendo ahora también, ¿no? Porque es verdad que yo creo que todos los que hoy asistimos a esta conferencia hemos estado estos días releyendo lo de la carta de, ¿no? La correspondencia de Freud y Einstein sobre la guerra, etcétera. ¿De qué año era la 1932, o sea, 32? O sea, es después del malestar en la cultura. Vale. Sí, Fue 2 años después. 2 años después, sí. Lo que me ha impresionado mucho cuando dices que en el malestar en la cultura acaba con esta frase de lo de Eros eterno en lucha con su contrario inmortal, le dice, ¿y quién puede prever el desenlace? ¿No? Esto que acabe con este interrogante, ¿no? Porque yo creo que es un poco lo que ahora mismo me parece que todos estamos con esta pregunta, ¿no? De quién puede, porque él hablaba en una época en que todavía no existían las armas nucleares, ¿no? Por ejemplo. Sí, Esto sí. vino Bueno, después, ¿no? no, pero ahí el potencial destructivo estaba, la utilización, pero las investigaciones, ¿no? ¿Tú crees que él estaba al caso de las Pero investigaciones? fíjate que lo dice en la frase, si te la fijas, habla de la exterminación total, nos podemos destruir totalmente. No, Ajá. la idea O sea, está. ¿crees que él tiene esto presente? ¿Tiene presente que se está investigando sobre esto? Bueno, no sé si tiene presente eso, tiene presente el potencial de destrucción que El tiene. potencial técnico, o sea, la técnica puesta al servicio de la destructividad, ¿no? Es muy impresionante esta frase, ¿no? Y Dice, fíjate, Nelly, que él dice, lo dice, parecería que tuviese la bomba atómica en la cabeza, pero no creo que la tenga. Pero él lo dice, ¿no? La bomba atómica se estaba... Él lo dice, estaba... Bueno, al final es Einstein que le pregunta después, o sea, que Einstein también tiene conciencia de lo que él está desencadenando con sus investigaciones, ¿no? Él lo dice, ¿no? Él dice, dice que nos resultará fácil exterminarse unos a otros hasta el último hombre. Exterminarse unos a otros hasta el último hombre. Exactamente. O sea, y esto es, no, y lo que es muy interesante es que el diálogo es con Einstein, que es el que realmente es ¿no? el que aumenta esta capacidad de poder exterminarse hasta el último hombre, ¿no? Y ahora mismo que además estamos también con el tema del cambio climático y no solo la guerra, sino la destrucción del planeta, ¿no? Entonces se junta todo. Quiero decir que son unas ansiedades que las estamos viviendo ahora mismo. O sea, Freud es muy, ¿no? muy previsor. Pero por otra parte, yo pensaba que cuando Freud, en cambio, estaba antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es curioso, o sea, es muy interesante ver la evolución de Freud, ¿no? Como persona y cómo va luego reflejándolo todo en sus escritos, porque yo tengo aquí yo es que cuando hace años escribí una cosa sobre la guerra, bueno, era un articulito que hice sobre esto, de la irracionalidad fundamental, la guerra, que escribí en un librito, y decía, por ejemplo, cómo Freud, antes de la Primera Guerra Mundial, él escribía, no sé si a Abraham, tú lo debes saber a quién escribía esto, cuando le decía que, tengo aquí la cita, dice, por primera vez en 30 años me siento austríaco y tengo ganas de dar otra oportunidad a este imperio no demasiado esperanzador. La moral es excelente en todas partes y yo estaría a favor de la guerra con todo mi corazón si no supiera que Inglaterra está en el otro bando. Esto lo dice Freud en el año 14. Se lo dice en una carta a, no sé si es a Abraham o a quién. ¿Tú conoces esta carta? Sí, pero la idea sí, Freud apoyó Freud en un momento
participa de alguna manera en el... Sí, en un apoyo, digamos, con todas las salvedades, pero en un apoyo del Imperio Austrohúngaro. Sí, sí, pero quiero decir que es curioso, ¿no? Como siendo judío, ¿no? Lo decía cuando tú dices que este asunto del ideal de asimilar lo judío y lo alemán, ¿no? Como que él estaba completamente metido en esta historia, ¿no? De intentar, de creerse que el Imperio Austrohúngaro era una cosa que valía la pena, ¿no? Que, bueno, y entonces que precisamente luego cuando viene la guerra, ¿no? Y dice que bueno, que la guerra, que dice, en la que no queríamos creer, estalló y trajo consigo una profunda decepción, ¿no? Porque él pensaba que la guerra iba a ser una cosa entre países civilizados, como era europea, ¿no? Sería civilizada, ¿no? Y entonces luego es cuando se da cuenta de que esto no es así, y entonces ya escribe lo de, ¿no? Viene la pulsión de muerte y todo esto. O sea, ¿no? ¿Estarías de acuerdo que esto influyó muchísimo, ¿no? en su pensamiento? Pues decía que no. Claro, hay diferentes perspectivas, ¿no? Para entender el origen de la pulsión de muerte. Yo personalmente, ¿no? Se habla de la Primera Guerra Mundial, de la muerte de su hija, o sea, muchos elementos biográficos, pero serían como el contexto en el que aparece el pensamiento. Yo no sé si, obviamente, el concepto de pulsión de muerte va mucho más allá de estos contextos biográficos. Pueden ser. La verdad es que no me he metido mucho en pensar si la pulsión de muerte, lo tomo más como un concepto, pero bueno, la idea de erradicabilidad del mal, de la imposibilidad de erradicarlo y todo eso, Freud viene dándole vueltas al tema de la agresión, de dónde ubicarla, se le complica el dualismo pulsional cuando introduce el concepto de narcisismo. Él era dualista porque había un concepto de conflicto que organiza todo su pensamiento, ¿no? Bueno, si surge de ahí, no sé, pero estoy de acuerdo contigo en que él efectivamente puso esperanzas en el Imperio Austrohúngaro. Yo lo puedo entender. El Imperio Húngaro, ¿no? Tenía sus problemas, pero también sus virtudes. Sobre todo para los judíos, su condición judía ahí, ¿no? Sí. De los judíos del Imperio Austrohúngaro hubo muchísimos, ¿no? La Viena de fin de siglo está llena de judíos, ¿no? Participando de la parte más cultural del imperio, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, y luego lo que me ha gustado mucho esto del odiar es pertenecer. No conocía esta frase y me encanta. Porque realmente, ¿no? Esta idea de que esto se ha visto tanto también entre psicoanalistas, ¿no? Porque dices los relacionales pueden decir si somos relacionales o somos intersubjetivos o somos no sé qué, pero lo que es los psicoanalistas de toda la vida, la batallita, además con nombre y apellidos, ¿no? Como decir, somos los freudianos, los kleinianos, los lacanianos, ¿no? Y con la descalificación de todos los demás. Se ha dado dentro del mundo del psicoanálisis de una forma extraordinaria, ¿no? Claro, es una condición humana, se dan generalmente en los grupos humanos. ¿Por qué no se iba a dar también entre psicoanalistas? Uno esperaría que se dé menos. Claro. Pero no sé si la esperanza de que se dé menos forma parte de las ilusiones. Que la guerra europea fuera más civilizada. Claro, también, ¿no? Exacto. Como que la guerra europea fuera más civilizada, exactamente. Uno esperaría que uno tenga más apertura, más capacidad de diálogo, más gracias al trabajo personal que todos hacemos, ¿no? Sí, pero bueno, sí, tal vez forma parte de las ilusiones que nos constituyen a nosotros como psicoanalistas, ¿no? Sí, sí. Y entonces también te quería añadir una cosa, que es cuando en la carta esta de Einstein, ¿no? Nos la hemos mirado estos días, y que entonces cuando Einstein le dice, bueno, ¿hay alguna manera de contribuir a que el resultado no sea tan negativo, ¿no? O sea, que se pueda evitar, desactivar nuestra disposición a la guerra, ¿no? Le pregunta Einstein, y él acaba respondiendo las dos sugerencias, ¿no? Dice que por una parte favorecer los vínculos afectivos entre las personas, ¿no? Por un lado, y subrayar, o sea, que pueden ser de dos tipos, dice, del orden de lo amoroso o del orden de la identificación, que subraya lo común,
más que lo diferencial entre los humanos, ¿no? Esto es una de las recomendaciones que hace. Y la otra, hablando de impulsando la evolución cultural desde el sistema educativo y tal y cual. Bueno, dice, convirtiéndolo en una estructura que favorezca el pensamiento independiente, la resistencia a la intimidación y la lucha por la verdad. Bueno, esto es lo que hemos leído estos días para consolarnos un poco, pero no sé si nos hemos consolado mucho. Gracias, Neri. Hay un libro de un escritor español, José Antonio Marinas. No nuestro Marinas, que acaba de fallecer, pobre. José Antonio Marinas. Sí. José Antonio, ¿no se llama? No me confundo con Miguel. No. José Antonio Marinas, que ha escrito un libro que se llama La historia de la barbarie, hace unos años, me parece. Y él planteaba, más allá del libro, tiene algunas similitudes con Sapiens en algunas cosas, ¿no? Van explorando diferentes terrenos. Pero él planteaba algo que es muy cierto, y yo creo que está en Freud fuertemente, que Freud estaba convencido. ¿Cuáles eran los diques que impedían lo que Freud llama, y eso me acordé también en una cosa, recién lo tenía por aquí escrito, cuando tú, Carlos, decías antes que Freud era un hombre sin concesiones, había hecho una pequeña concesión cuando él retrasa un poquito la publicación del Moisés, pero no tanto por los judíos, porque también no le hacía concesiones ahí, porque llevó mucha crítica de la comunidad judía por publicar el Moisés, porque la hipótesis fuerte del Moisés es tocar un ídolo del judaísmo, ¿no? Es decir, Moisés es egipcio, ¿cómo decirlo? ¿No? Genera un impacto, pero él lo decía porque los tiempos no eran fáciles, y el tema de la censura de la iglesia, y no quería ponerse tampoco a la iglesia. Y en un segundo prólogo que hace el Moisés, Freud habla del pacto entre la técnica y la barbarie, ¿no? Refiriéndose a ese momento. Y en ese sentido, plantea, tomando ahora lo de Marinas, de José Antonio, ¿no? José Antonio Marina. Marina. Que él planteaba que los diques frente a la barbarie, él, no solo él, obviamente, en Freud está y en muchos autores, ¿no? André Comte Sponville también lo trabaja en muchos artículos. Uno, favorecer los vínculos afectivos, es decir, cuando uno se comporta bien por amor, digamos, o por vínculo, o por vinculación afectiva, ¿no? Después está el segundo nivel de restricciones, que es el campo de la ética, que es el que me hubiera gustado probablemente trabajar en la moral en la obra de Freud, ¿no? Con todo el último desarrollo, que no lo traje, porque bueno, lo dejé de lado, porque si no era muy excesivo. Freud en el malestar en la cultura hace un desarrollo interesantísimo y añade pinceladas centrales a su concepto de superyo, y muy claro en los capítulos, sobre todo en el 7 y en el 8, ¿no? En el 6 y en el 7, el 7 fundamentalmente, ¿no? En el apartado. Con lo cual aparece la moral también, como después de los vínculos afectivos, la moral sería el otro gran dique, pero es un dique que depende digamos, también de la escena subjetiva, digamos, ¿no? Y después el otro gran dique son las instituciones. Son las instituciones democráticas, es decir, las instituciones, la forma de plasmación de la ética en las instituciones, ¿no? Es decir, la ley. Freud lo plantea en Malestar en la cultura muchas veces. Esos son los grandes diques, los tres grandes diques digamos, que nos permiten luchar contra la crueldad y contra la barbarie, ¿no? Está en Freud, yo creo que claramente eso planteado en el Malestar también, ¿no? En ese sentido, las propuestas a Einstein forman parte de un pensamiento de fondo, falta la ética, pero que también Freud lo plantea. Hay una frase interesante en el Malestar, que la iba a trabajar, pero bueno, la dejé de lado, pero es complicada, ¿no? Donde dice que la ética viene a cubrir de alguna manera aquello que lo institucional no puede cubrir, ¿no? Hay algo donde la institución no puede abarcar, no todo se puede reglamentar, no todo se puede transformar en el concepto de eticidad en Hegel, ¿no? Donde la ética se transforma en institución, ¿no? Pero bueno, ese será para otro día, que hablemos sobre el tema de la moral en el pensamiento de Freud. Pero yo diría que los diques son eso: favorecer las relaciones afectivas, efectivamente, favorecer los vínculos afectivos, la ética y la preservación y el afianzamiento de las instituciones
civilizadas, democráticas. Y ahí nos faltaría también como dique, y pensando un poco lo que has dicho antes del narcisismo, bueno, ese narcisismo frágil, ese narcisismo que no se sostiene nada más que odiando la diferencia. O sea que a lo mejor eso también sería otro dique, ¿no? Claro, pero estaría dentro, o sea, bueno, vale, la capacidad de salud mental. Sí, Sí, estaría bien. o el Claro. narcisismo saludable, no sé. Bueno, de salud mental, de cierta salud mental. La construcción de vínculos afectivos y cierta salud mental que podría ser otro dique, efectivamente. Está bien pensado. Me parece que no te he escuchado el desarrollo del sentimiento de culpabilidad en esta dinámica. Claro, el sentimiento de culpabilidad, efectivamente, estaría dentro efectivamente, está bien traído. Efectivamente, es lo que trabaja justamente en relación al tema del superyo, básicamente es el sentimiento de culpabilidad. También como otro regulador central, ¿no? En el ámbito pero más en el ámbito ya de la ética también y de los vínculos afectivos, pero también de la ética. Efectivamente, que está trabajado junto con el concepto de superyo lo que pasa es que el sentimiento de Freud plantea muy esquemáticamente 2 grados en la constitución del superyo, un grado donde por angustia a la autoridad externa, ¿no? El niño deja de hacer o renuncia a ciertas satisfacciones, y después, cuando eso es internalizado, ¿no? Segundo momento, ya no es solo la angustia de ser descubierto, sino es el sentirse mal en relación a lo que uno hace, y ese sentirse mal es el sentimiento de culpabilidad. Ya aparece como una regulación interna, digamos, ¿no? La cultura, en el malestar de la cultura dice, bueno, también la instalación del superyo es un elemento central de la cultura en nosotros, digamos, ¿no? Lo que pasa es que a mí esa formulación, si bien totalmente de acuerdo, me parece que la cultura en nosotros es mucho más que solamente la instalación del superyo, pero el superyo seguro que lo es. ¿Alguna pregunta más en la sala? Pero vamos, totalmente de acuerdo contigo, el concepto de la de culpa parece como un regulador central. A mí parece que se introduce en callejones sin salida en esta dinámica Freud. Siempre voy con él, pero llego a un callejón en el que la cultura, la moral, la felicidad no acabamos de salir, ¿no? Porque siempre hay fuerzas contrarias que entonces anulan el avance o el desarrollo, ¿no? Eso es lo que más o menos dice Freud, dices, ¿y tú estarías en desacuerdo o no te he comprendido? Sí, bueno, luego, digamos que invoca a Eros como una especie de... para ver, pero siempre tiende a ese callejón sin salida, de alguna forma, pienso. ¿No? Es una mente que no resuelve, que queda ahí como... Yo diría que no es un callejón sin salida, yo diría, claro, yo no lo veo tan como callejón sin salida o una mente que no resuelve, yo creo que resuelve pensando que justamente hay un elemento estructural que hace a elemento, ¿no? Cuando él dice la destructividad es un elemento irreductible, eso forma parte de la condición humana, entonces no sé si es un callejón sin salida o la descripción de un hecho, o por lo menos para él, ¿no? Eros o la destrucción, ¿quién ganará? Pues claro, por eso cuando él dice, bueno, en estos 2 poderes celestiales, con esta metáfora final, más un poquito, dice, ¿quién sabe cuál será su desenlace? Más en esa época, y como decía Nelly recién, y hoy en día estamos un poquito así. Es decir, esa pregunta, ¿y cuál va a ser el desenlace? ¿Hacia dónde vamos con la cultura? Estamos en momentos donde todos los monstruos, vamos a usar la metáfora de Goya, ¿no? del dibujo de Goya. Pero cuando vas a satisfacer los instintos, viene la culpa. Cuando vas a entrar a la cultura, de alguna forma también coarta, ¿no? Y entonces no te hace feliz. Lo que pasa es que justamente la infelicidad, que es otro, el título que finalmente quedó es el malestar en la cultura, pero otro era la infelicidad en la cultura. Pero él trabaja justamente del malestar o de la ausencia de dicha, como traducen, ¿no? De infelicidad, propia del trabajo, de la pertenencia cultural, ¿no? Ahí habría mucho para debatir, que sería tal vez ¿qué sería no cultural, ¿no? Digamos, que sería dichoso, ¿no? ¿Es la cultura o es el hombre en la cultura? Es decir, ¿dónde está el malestar? ¿En la cultura o es realmente en la resolución del hombre siendo culto y queriendo ser feliz?
no sé. Pero no es el hombre siendo culto en el sentido de la cultura, de la cultura, de la alta cultura, digamos, sino que es la cultura como Sociedad. como condición, cultura en sentido antropológico amplio, es decir, todo aquello que nos distancia de nuestra condición animal, digamos, no solo la cultura culta, digamos, ¿no? Sino todo aquello que nos distancia, es decir, la construcción de normas, todo lo que regula los vínculos sociales, ¿no? Todo eso es cultura, digamos. Una de las últimas veces que estuve en Para Barcelona con el grupo de Winnicott de allí, que también es grupo nuestro, me preguntaron que si no consideraba yo que había que traducir en realidad civilización en lugar de cultura. No, esa distinción se establecía, pero Freud no la compartía. O sea, si tú... El propio Freud se manifestó. Freud se manifestó pues en inglés sí se tradujo como civilización. Sí, pero porque no encontraba, porque yo creo que civilización, a diferencia de cultura, puede dar lugar más a este concepto más antropológico y más general que la cultura o la civilización, ¿no? Y Freud, la traducción en inglés la propone Freud también, la propone un poquito diferente, pero luego se la cambian, pero usa la palabra civilización. Y en francés también, al principio. Pero vamos, Freud lo dice claramente aquí en El malestar en la cultura y en El porvenir de una ilusión, donde él lo usa en sentido amplio y en sentido antropológico, el concepto de cultura. Con lo cual, esa pregunta yo diría, bueno, que era una división que se hacía en aquel momento, en la época, pero que Freud decía, todo aquello que nos distancia del mundo animal, digamos, formaría parte de lo que llamamos cultura o civilización. No se refería Freud solamente a la formación, al Bildung, no se refería. Bueno, estaba pensando en el Bildung. Bildung es todo el Bildung era todo lo que era la ilustración, el Bildung, ¿no? La formación intelectual, digamos. Sí. ¿No? Se refería también al Bildung, pero el Bildung forma parte del concepto más general de cultura. Se refería a la vida en sociedad, al concepto más antropológico. De hecho, creo que como que al final... Un poquito más alto, por favor. No. ¿Puedo bajarme la mascarilla? Sí, hombre, a esta distancia. Solo para hablar. Me la puedo poner. Creo que va siendo como al final de esta obra, ¿no? De Malestar, que él dice la civilización, ¿no? Como la civilización entendida como la lucha constante entre este eros y la pulsión de muerte, ¿no? O sea, como constantemente, ¿no? Una gana la batalla, luego la gana la otra, y así va surgiendo la civilización. Y esto del malestar, ¿no? Lo que decía ella, yo entiendo como, al menos yo, como yo lo veo, ¿no? Yo entiendo malestar en el título como la incomodidad, ¿no? La incomodidad forzosa de tener que vivir en sociedad y cultura, ¿no? Dice, oye, o vivimos como animales y vivimos y liberamos nuestras funciones y hacemos lo que queremos, o vivimos en sociedad y entonces pues todas las ganancias de vivir en sociedad, pero claro, que también tenemos que renunciar a todo aquello, ¿no? Joder, cómo nos molesta tener que renunciar a algo, ¿no? Qué malestar en eso, ¿no? En la renuncia, que a eso se refiere, ¿no? Yo creo que está eso presente. Lo que pasa es que no me he querido meter ese tema probablemente porque me da dolor de cabeza a mí. Pero, es decir, ¿cómo decirlo? Claro, Freud ahí tiene o sea, si para Freud va para mí, ¿no? Ahí está pensando, es un hombre que está pensando, hay que pensarlo siempre como un hombre pensando y no como un hombre aprendiéndose las obras de Freud, ¿no? Que es lo que hacemos nosotros, ¿no? En proceso de pensar, ¿no? Y usando sus conceptos para seguir. Entonces, en ese camino, en ese trabajo de pensamiento en el que estaba, Freud claramente para mí en Malestar en la cultura es una expresión de Eros. El trabajo de la cultura es una expresión de Eros, yo diría, ¿no? La cultura como forma de unir, de vincular, ¿no? Ahora bien, en la formulación que has hecho tú, que me parece que se puede leer también en Freud, que está ahí, había como una especie de nostalgia un poco idealizada, yo diría, de lo animal como el reino de la satisfacción. No sé qué animal es ese. ¿No? Pero es más un recurso de pensamiento, diría, que la descripción de un estado. Entonces, el malestar en la cultura es estructural, digamos, en ese sentido, ¿no? Pero yo no diría que porque la supuesta dicha, ¿no? A veces algunos autores dicen, bueno, Mitchell entre ellos,
Dice, Freud pasó de Rousseau a Hobbes. Ujú. Es decir, ¿no? Rousseau y Hobbes tienen dos conceptos diferentes del lugar del contrato social, digamos, ¿no? Mientras que en Rousseau, digamos, el mal. Rousseau creo que es de los primeros, aquí me tiene que corregir la gente que de verdad sabe filosofía. Creo que es de los primeros que plantea que el mal nace en la sociedad, Ujú. ¿no? Ya no es, rompe un poco con la tradición religiosa, digamos. Entonces el mal tiene origen social y por lo tanto tiene resolución social. Y esto es lo que va a marcar después toda una línea de pensamiento, entre cuales está el marxismo también, o por lo menos este que critica a Freud ahí. Mientras que Hobbes viene a decir, bueno, el contrato social viene a regular una especie de estado natural egoísta, digamos, donde cada uno va a lo suyo, Ujú. ¿no? Con lo cual la función social es diferente, ¿no? No es tanto aquello que introduce el mal, que después podrá ser resuelto al final de los tiempos, sino que es el que regula justamente la posibilidad del encuentro. Pues, tiene dos concepciones. Yo creo que hay una especie de nostalgia de lo animal que yo creo que lo tomaría más como un dato de búsqueda de un elemento de universalidad y de época también, ¿no? Una especie de fascinación por el primitivismo y todo eso. Pero bueno, yo creo que eso requeriría pensarse eso un poquito más. Pero en principio uno diría, bueno, Freud usaba esos recursos para pensar. Yo creo que lo más importante es que él piensa que hay algo de nuestra condición cultural que para mí no es... bueno, para mí, creo que para todos, ¿no? Yo siempre digo un poco pedagógicamente que la cultura no es como una chaqueta que uno se pone y se saca. Estamos atravesados por el hecho cultural, ¿no? Con lo cual, el malestar es estructural. Como apunte, René Cass en Viaje a la ¿Quién? René Caes. René Caes. En Viaje a la complejidad, volumen 3. En base a este texto, lo enfoca desde el campo, el espacio psíquico intersubjetivo, ¿no? Y entonces se centra sobre todo en un principio, 1905, este espacio es más somático, posteriormente, en 1910, es un campo más intrapsíquico donde se introduce la madre, y ya en estos 1926 y tal, pues entra lo intersubjetivo. Entonces, todo se entra en Anlenum, Anlenum, ¿no? Anlenum. Apoyo múltiple, Sí. y también Gil, los Ijkal, ¿no? O sea, Una indefensión. y bueno, es interesante. Sí, seguro. Seguro. No me acordé de leer algo de Caes, pero sí, efectivamente él ha trabajado mucho en muchos lados este asunto y el tema de la múltiple apuntalamiento del psiquismo, o apoyo del psiquismo, el psiquismo apoyado en lo grupal también. Sí, es interesante Caes para trabajar estos temas. Cuando hablabas de esto del retorno a lo positivo, quería decir como que ha sido a partir de su obra, lo que nosotros, me refiero a la masa, ¿no? Lo que hemos entendido como eso que hablaba él del retorno a lo primitivo, o que él mismo hablaba del retorno a lo primitivo, como el anhelo al retorno a lo primitivo. Lo que quise decir, a ver si me entero lo que quise decir, es que él efectivamente, Freud trabaja, ¿no? Qué sé yo, veamos, por ejemplo, Freud, Totem y Tabú, por ejemplo, ¿no? Si uno toma Totem y Tabú, donde él hace una reconstrucción del origen, digamos, del hecho cultural y del hecho religioso, ¿no? Freud, creo que siempre ha dicho que era de las obras que más le gustaba, a pesar de que había sido muy criticada, muy cuestionada, él tuvo una fidelidad a su propuesta de Totem y Tabú enorme. Lo que quise decir yo es que Freud forma parte de una época en la que encontrar los pasados remotos de las cosas formaba parte de un entusiasmo, ¿no? En los pasados geológicos, los pasados animales, formaba parte de la búsqueda del primitivismo como una época en donde eso era una fuente de, digamos, intelectualmente muy atractiva. Hoy en día tendríamos que repensarlo, hay que repensar el funcionamiento arcaico de otra manera que evocando el animal, por ejemplo, pienso yo, ¿no? O lo animal en uno, o la nostalgia del animal en el hombre. Pero eso es lo que quise decir. No sé si ahora se entendió un poco más o menos.
Pero, O sea, ¿cómo habría que pensar entonces? claro. ¿Cómo? No sé. Bueno. Si me permite, me gustaría añadir que el título de Freud pues, es estupendo porque da origen a todo un desarrollo de pensamiento y a toda una obra muy apreciable, pero en realidad es un título retórico, es decir, el malestar en la cultura, pero es que se puede vivir fuera de la cultura. Es decir, eso es imposible. Vendría a decir, puesto que yo entiendo, creo que él dice, creo oír que dice algo así como no podemos salir de la cultura y en la cultura existe malestar, se podría estar en la cultura sin ese malestar. Yo creo que es más por ahí va más por ahí la pregunta. Porque dice, bueno, ¿cómo retornamos a la animalidad? Es que la animalidad desde los pueblos más primitivos que se quieran descubrir, los pobres ya muchos de ellos destruidos, pero hasta los pueblos más primitivos tienen un orden social y tienen un modo de funcionamiento y tienen una serie de creencias y de estructuras sociales, y desde luego también de renuncias debido a la estructura social, que ese sería el malestar. El ser animal no nos lo podemos imaginar de ninguna manera. ¿Tú entiendes entonces la cultura, si te entiendo lo que estás diciendo, como una especie de urgencia psíquica? Como el ser humano siempre se va a juntar y va a hacer cultura. Sí, vale, pero no diría una urgencia psíquica, diría como un hecho natural humano. Claro. Esa es nuestra naturaleza. Eso es como lo del apego. ¿Cuál es la explicación del apego? Pues, como dice Mitchell, es nuestra naturaleza. Dice en algún lugar, es decir, no el vínculo, eso es nuestra naturaleza. No podemos plantearnos cómo sería si eso no estuviera, porque si eso no estuviera tampoco estaríamos nosotros. Sí, yo siempre digo un poco exagerando, que si el ser humano viviría en la cultura sin malestar, es decir, sin ese conflicto fundamental, pues seríamos otra especie probablemente. Una variante que todavía no ha aparecido del Homo sapiens. Pero digamos, la que conocemos y lo que es la condición humana desde que la conocemos, ¿no? Hay algunos elementos que es lo que Freud para mí intenta buscar. Por eso este conflicto dice, no sé cuáles serán las formas históricas que cobrará la cultura más adelante, pero va a haber algo de lo irreductible del malestar, porque hay algo de lo irreductible de la destructividad humana y del conflicto, digamos, en la condición humana, ¿no? Entonces dice, no sé qué formas históricas concretas, y ahí es donde, ese es lo que él llama, y a mí me gustó enfatizar eso, es el equívoco idealista de lo que él entendía del comunismo, del marxismo de la época, ¿no? Por eso estaba decepcionado con los experimentos soviéticos, porque él muestra que, ¿no? Toda la correspondencia con Arnold Zweig, sí, la cultura democrática de ahora, ¿no? Frente a la cultura de hoy, ¿no? De imponer o yo me apodero, ¿no? De apoderamiento. La condición humana tiene de ambos lados, ¿no? Sí, de la cultura democrática muy poquito tiempo, como dice Castoriadis, no me acuerdo en qué texto, decía, bueno, eso es lo que llamamos democracia, bueno, sí, un poco, ¿no? Pero es un corto periodo de tiempo del... Es un poco quién representa esta democracia, Europa democrática, bueno, América democrática frente a, en fin, toda esta discusión. Bueno, sí, esos son debates ya súper complejos. Pero yo pensaba también cuando me estaba poniendo, dije, bueno, el ejemplo de todos estamos tocados, obviamente, creo, ¿no? Por lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Y efectivamente Ucrania y Rusia, o sea, mi familia viene de Ucrania, todo, quiero decir, pero eran rusos se llamaban, o sea, Ucrania y Rusia son el signo de las pequeñas diferencias, pero después uno, claro, eso porque nos toca a nosotros, porque estamos en Europa, y África está todo el día ahí. Quiero decir, lo que pasa es que nos queda un poco más lejos, entonces no tiene el impacto de tenerla ahí en la frontera. Dicho de forma bruta, el que se maten entre negros no nos afecta tanto. Bueno, yo no diría así, pero... Dicho de forma bruta, sí. Hace muchos años que no había una guerra de blancos contra blancos. Claro. Muchos años. Claro. Y además que hablan un idioma que es casi idéntico. Claro, es muy... Hace tantos años, ¿no? Bosnia. Claro. Hace 20 años. Pues son por 20 años. Bueno, pero digo, son las guerras que nos tocan y nos pero anda que no ha habido guerras entre esa y esta.
porque son, pero Lo que pasa África es que la de están... ahora da más miedo que la de Bosnia, independientemente de que nos afecta más porque es entre blancos y en Europa, pero la de ahora da más miedo porque lo que decíais antes, ¿no? Lo que no sabemos qué va a pasar es muy bestial lo que puede pasar, ¿no? Y la guerra de Bosnia no parecía que... Porque no sabíamos lo que iba a pasar, pero no parecía que fuera a ser tan devastador, ¿no? Como lo que Sí, parecía un ahora. conflicto más localizado y en localizado. principio controlado. Esto es la sensación Esto que las tenemos situaciones que se todos. puede descontrolar y No es sabemos en que devastador. cualquier cosita, ¿no? Un archiduque Fernando, Yo estaba pensando precisamente, no me salía el nombre que es de la un Primera Guerra absurdo Mundial. total, un elemento absolutamente secundario y de repente hace ¡pah! Y enciende A una partir llama, del ¿no? asesinato del archiduque, todo se precipita. Todo se precipita. Y encuentro más que nada choque entre las hermenéuticas de sospecha y las hermenéuticas de confianza, ¿no? Donde ahora la sospecha reina por entero, ¿no? Ese es un debate interesante, pero ya no sé cómo lo has traído aquí, la sospecha. No sé cómo lo has traído, pero es un debate, ¿no? Yo no sé si estoy tan de acuerdo con esa oposición tan radical, desde el punto de vista teórico, pero desde el punto de vista de las guerras, yo lo que tú quieres decir es que reina la sospecha. Claro. Ahora mismo en la prensa, pues estamos diariamente más a la sospecha de... Bueno, porque estamos asustados. Eso ya se dijo hace tiempo. Dice, cuando empieza una guerra, la primera víctima es la verdad. Claro. No hay preguntas ahí. Bueno. Si no hay más preguntas, vamos a ir terminando, porque creo que estamos dando un poquito vueltas sobre los mismos argumentos. Entonces, ¿alguna cuestión a la una? ¿Alguna cuestión a las dos? Bueno, muchas gracias, Ariel, de nuevo por esta magnífica presentación tuya. No, gracias a ti.